Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ale Jou Go, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a tocar el tema de plastía mitral en la disfunción ventricular izquierda. La insuficiencia mitral es la valvulopatía más común en Europa y América y se asocia a una elevada mortalidad cuando no se realiza intervención alguna. Ante este escenario, es imperativo que los profesionales que tratan esta patología estén preparados para abordar este desafío. Antes de empezar, vamos a comentar algunos datos básicos sobre esta patología. Bueno, como sabrán, la insuficiencia mitral se origina por las alteraciones anatómicas o funcionales de uno o más componentes del aparato mitral que son necesarios para la función normal de la válvula. Entre estos componentes necesarios están el ventrículo izquierdo, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, los velos y el anillo mitral. Tradicionalmente se ha clasificado la insuficiencia mitral en dos grupos principales según su origen. La insuficiencia mitral primaria o degenerativa, que se origina a partir de una patología valvular primaria, y la insuficiencia mitral funcional, secundaria a otra afección cardíaca que provocó un mal funcionamiento de la válvula mitral. La insuficiencia mitral primaria y secundaria tienen diferencias importantes en términos de pronóstico, evaluación y tratamiento. Hoy en día se reconoce ampliamente que en el caso de la insuficiencia mitral degenerativa, la corrección quirúrgica de la misma se suele asociar a un buen pronóstico y además la reparación de la válvula mitral es superior a la sustitución. Sin embargo, la alta tasa de recurrencia de la insuficiencia mitral después de la reparación en pacientes con insuficiencia mitral funcional en pacientes mal seleccionados ha llevado a considerar la sustitución de la válvula mitral como una opción quirúrgica más duradera. En cualquier caso, la estrategia de manejo óptima para los pacientes con insuficiencia mitral funcional sigue siendo incierta y estos pacientes tienden a experimentar resultados desfavorables. También es importante destacar que los pacientes con insuficiencia mitral funcional y fracción de eyección reducida presentan resultados y pronósticos menos favorables en comparación con aquellos con fracción de eyección preservada. Los pacientes con insuficiencia mitral funcional y función ventricular reducida están asociados con una patología ventricular conocida como insuficiencia mitral funcional ventricular, en la cual la dilatación ventricular provoca dilatación anular y el anclaje del velo posterior. Por otro lado, la insuficiencia mitral funcional con fracción de eyección preservada puede relacionarse con una patología auricular denominada insuficiencia mitral funcional auricular, que generalmente implica remodelación y agrandamiento de la aurícula izquierda, lo que produce una dilatación aislada del anillo mitral y aparición de la insuficiencia. Investigaciones recientes respaldan la idea de que ambas insuficiencias mitrales funcionales deben considerarse como afecciones distintas con enfoques quirúrgicos y resultados diversos. Analizando los resultados de los estudios de Mitra FR y COAP, hoy día arrojan luz sobre un aspecto que no se tomaba en consideración ante una insuficiencia mitral funcional. Se pone de manifiesto que no todas las insuficiencias mitrales funcionales son iguales y dentro de los pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia mitral severa surge un término importante que es el de proporcionalidad, es decir, tenemos que ver si esta insuficiencia mitral es proporcionada o no al grado de disfunción ventricular. Se define insuficiencia mitral proporcionada como aquella en la que el orificio regurgitante efectivo es directamente proporcional al volumen ventricular izquierdo y desproporcionada como aquella insuficiencia mitral en la que el orificio regurgitante efectivo es mayor que el esperado para el volumen ventricular que tiene el paciente. Es fundamental considerar la posibilidad de desproporcionalidad en cualquier paciente con insuficiencia mitral funcional y función ventricular reducida. Aunque no hay una recomendación formal en las guías de evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia mitral funcional, el análisis completo de esta patología debería incluir el índice de proporcionalidad, teniendo en cuenta que brinda información útil en términos de resultados y pronóstico. Hoy en día sabemos que aquellos pacientes con insuficiencia mitral funcional desproporcionada tienen mejores resultados cuando son llevados a una intervención, ya sea percutánea o abierta. Y también tenemos la clasificación de Carpentier. El objetivo fundamental de esta clasificación es orientar a establecer el mecanismo de la valvulopatía basados en la movilidad de las valvas y se aplica principalmente en los grados moderados o severos.
donde Carpentier 1 describe la movilidad normal de las valvas con mecanismos de insuficiencia atribuidos a la dilatación del anillo o alteraciones propias del tejido como perforación de una valva. Carpentier tipo 2 se enfoca en valvas con movilidad excesiva, como sucede en los prolapsos valvulares o en las rupturas de cuerdas tendinosas, que generan desplazamiento hacia la aurícula de la zona de coaptación. Y Carpentier 3 hace referencia al movimiento restrictivo de las valvas, ya sea por enfermedad del tejido valvular, en la que la restricción de la movilidad sucede en ambas fases del ciclo cardíaco, o por enfermedad del músculo cardíaco subyacente, en la que la restricción de la movilidad sucede principalmente en sístole. En cuanto respecta al manejo de estos pacientes, existen las guías de la AJA y de la Sociedad Europea, que buscan ayudar a los médicos a interpretar y tratar esta patología de una manera más directa. Estos documentos contienen recomendaciones para guiar el abordaje del paciente con insuficiencia mitral, enfatizando en la evaluación clínica, la identificación apropiada del mecanismo y la etiología de la insuficiencia mitral, la determinación de la severidad de la insuficiencia mitral, la evaluación de la viabilidad de la reparación quirúrgica o transcatéter y las indicaciones para una posible derivación a un centro de válvulas. La evaluación del paciente con insuficiencia mitral comienza con una historia clínica dirigida, teniendo en cuenta el reconocimiento de síntomas iniciales y un examen físico completo, al mismo tiempo el adelantar posible intervención en los pacientes asintomáticos. Una vez que se reconoce la insuficiencia mitral, se debe definir la etiología, primaria o secundaria, el mecanismo, la clasificación de Carpentier y la gravedad mediante ecocardiografía transtorácica o si la calidad de la imagen es baja con una ecocardiografía transesofágica. Las decisiones sobre el manejo comienzan con la evaluación por un Heart Team, remarcando la importancia de un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos, cardiólogos intervencionistas, expertos en imágenes y otros que establezca que una recomendación para posteriormente discutirse con los pacientes y sus familiares en un proceso compartido de toma de decisiones. En la evaluación de los pacientes con insuficiencia mitral y disfunción ventricular izquierda, el ecocardiograma transtorácico es una prueba clave que nos va a permitir un análisis de la estructura y función de la válvula mitral, así como otros elementos relacionados. La verdad que después del eco transtorácico, la siguiente prueba es el eco transesofágico, que nos permite, por supuesto, hacer un diagnóstico preciso de la insuficiencia mitral y también en el aspecto en el que nos fijamos los cirujanos, que es el tema de cara a la planificación del procedimiento y valorar la anatomía de esta válvula para ver si sirve o no para un tratamiento de reparación. Digamos que es una prueba primordial que muchas veces también nos puede sacar de dudas, pero hay que tener en cuenta que en este procedimiento la propia sedación va a hacer que bajen las presiones arteriales y por lo tanto puede infraestimar el valor de la insuficiencia mitral en el día a día real del paciente. En otras situaciones, todavía puede haber discrepancia o no tener un diagnóstico claro de esta insuficiencia mitral. En esos casos, debemos acudir a una resonancia magnética, en el que nos determina también una valoración muy precisa de los volúmenes, de cómo está el ventrículo izquierdo, del grado de fibrosis, la función ventricular y también nos determina el volumen regurgitante y nos ayuda a dilucidar si esta insuficiencia mitral es severa o no es tan severa. Estamos hablando de una entidad que es muy dinámica y hay que entender que las condiciones a las que estamos haciendo las pruebas va a condicionar de manera significativa la valoración. Respecto al manejo y tratamiento, las indicaciones y técnicas utilizadas en el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral primaria y secundaria difieren. Por ende, vamos a hablar de la insuficiencia mitral primaria asociada a disfunción ventricular izquierda y de la insuficiencia mitral secundaria o funcional asociada a disfunción ventricular izquierda. En general, la función ventricular izquierda se encuentra preservada en los pacientes con insuficiencia mitral primaria y solo en casos muy avanzados se encuentra alteración de la geometría y la función del ventrículo izquierdo, siendo esta la razón fundamental para preferir el manejo quirúrgico de esta valvulopatía. Los criterios ecocardiográficos son la presencia de un orificio regurgitante efectivo igual o mayor a 0,4 centímetros cuadrados, un volumen regurgitante igual o mayor a 60 mililitros y una fracción regurgitante igual o mayor al 50%. Dentro de ese grupo de insuficiencia mitral primaria grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo están los estadios C2 y D. La intervención principal para la insuficiencia mitral primaria es la cirugía. La reparación de la válvula mitral transcatéter presenta un papel muy limitado y siempre que sea posible, la plastía mitral se prefiere al reemplazo de la válvula mitral, siendo la experiencia del cirujano un determinante primario de la reparación exitosa.
La cirugía de la válvula mitral está indicada en pacientes sintomáticos, estadio D, o asintomáticos, estadio C2, con insuficiencia mitral primaria grave y fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 60% o diámetro de fin de sístole mayor a 40 milímetros, con un grado de recomendación 1. Esta guía hace énfasis en operar a estos pacientes de forma temprana si presentan bajo riesgo con una alta probabilidad de reparación. Y según la guía europea, con un grado de recomendación clase 2B, la reparación de la válvula mitral es razonable en pacientes con insuficiencia mitral primaria y con diámetro de fin de sístole menos de 40 milímetros y FEBI mayor del 60%, cuando hay un aumento progresivo en el tamaño del ventrículo izquierdo o disminución en la función del ventrículo izquierdo en imágenes seriadas, en pacientes con fibrilación auricular reciente o si presenta presiones de la arteria pulmonar en reposo elevadas. Con un clase de recomendación 2A también es razonable cuando presenta una probabilidad de una reparación exitosa y duradera definida si es mayor al 95% y una mortalidad menor del 1% en un centro valvular integral. Esta guía hace énfasis en operar de forma temprana si presenta desencadenantes como fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, dilatación de la aurícula izquierda. La fisiopatología de la insuficiencia mitral y el tipo de valva comprometida son factores que afectan la durabilidad de la reparación en la enfermedad mitral primaria o degenerativa. Varios grupos quirúrgicos describen que el tratamiento del prolapso de la valva posterior tiene superiores resultados comparado a lo de valva anterior o bivalva, y esto último permite suponer una reparación exitosa y ha sido motivo de indicación de tratamiento quirúrgico en forma precoz cuando el compromiso está localizado en la valva posterior. Por otro lado, la plastía mitral muestra una mejoría en términos de supervivencia en comparación con la sustitución valvular mitral, como se refleja en las últimas publicaciones. Además, existe un avance imparable en el campo quirúrgico de la plastía mitral, demostrando cómo es posible realizar altas hospitalarias de forma segura a los 3 días en pacientes seleccionados. Además, cada vez más investigaciones confirman la tendencia hacia un abordaje sin esternotomía con buenos resultados. El seguimiento a largo plazo después de una intervención quirúrgica es esencial para la evaluación de la durabilidad, los resultados funcionales y la supervivencia de estos pacientes. El tratamiento percutáneo con Mitraclip fue aprobado en Europa para la insuficiencia mitral primaria en el 2008 y en los Estados Unidos en el 2013. En las guías clínicas actuales, la plastía mitral tiene una indicación clase 1 para pacientes con insuficiencia mitral primaria y disfunción ventricular izquierda. Sin embargo, existe un consenso entre los expertos, tanto en Estados Unidos como en Europa, de que la reparación borde a borde transcatéter puede considerarse en pacientes que no son candidatos para cirugía debido a un alto riesgo quirúrgico con un grado de recomendación 2B. El procedimiento parece ser seguro, pero no sabemos si los pacientes que puedan necesitar eventualmente cirugía, la válvula será reparable después de haber sido tratada previamente con el Mitraclip. La durabilidad de la plastía mitral en la insuficiencia mitral degenerativa ha sido un tema de intenso interés en la última década, como podemos observar en este estudio publicado en el 2020, cuyo objetivo es el de analizar los resultados tempranos y a mediano plazo de la plastía mitral en la insuficiencia mitral degenerativa con disfunción ventricular izquierda, definido como una FEBI menos del 60% o un diámetro ventricular de fin de sístole mayor de 40 milímetros en un centro especializado. Se efectuaron estudios ecocardiográficos de seguimiento en forma periódica y se analizó la sobrevida, la recurrencia de insuficiencia mitral moderada grave y la necesidad de reintervención en el seguimiento. Entre enero del 2005 y diciembre del 2016 se efectuó cirugía reparadora de la válvula mitral en 322 pacientes y la media de seguimiento clínico fue de 3.1 años y se completó en el 89% de los pacientes. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, entre ellos 132 pacientes habían mejorado la función ventricular izquierda y 80 pacientes habían deteriorado la función del ventrículo izquierdo y se encontró un periodo de libertad de recurrencia del 75.9% en el grupo de función ventricular mejorada y 56.2% en el grupo de función ventricular deteriorada, con una P estadísticamente significativa de 0.047. Además, los resultados indican una mortalidad intrahospitalaria a 30 días de 0.9% y a 8 años de seguimiento la sobrevida fue elevada de un 96.9% y por último la necesidad de reintervención global en el seguimiento por reparación fue solamente del 8.8%.
Se identificaron predictores cuantitativos independientes con valor prognóstico, tanto para la recurrencia de la insuficiencia mitral como para el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, donde la insuficiencia mitral leve residual intraoperatoria y una lesión aislada de la valva anterior fueron factores predictivos independientes de insuficiencia mitral recurrente, y una edad mayor de 50 años con un ratio de 2.4, una fracción de eyección menor o igual al 52% con un ratio de 2.79 y una dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo mayor o igual a 45 milímetros con un odds ratio de 2.31 fueron factores de riesgo independientes para el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo durante el seguimiento. Con el propósito de maximizar la durabilidad a largo plazo de la reparación, es necesario considerar la indicación de cirugía en etapas tempranas, efectuar una corrección completa de las lesiones patológicas, utilizar la anuloplastia mitral en forma sistemática y emplear las nuevas técnicas de reparación y no tolerar una regurgitación residual postplastía. Y finalmente, en el caso de la insuficiencia mitral degenerativa, donde se considera que la cirugía es superior al tratamiento percutáneo, estamos a la espera de ensayos clínicos que arrojen más luz sobre este tema. El estudio RIPER MR está comparando el MitraClip frente a la reparación quirúrgica mitral en pacientes con insuficiencia mitral severa y riesgo moderado, mientras que el estudio Primary está realizando la misma comparación, pero con pacientes de diferentes grados de riesgo. En los pacientes con insuficiencia mitral secundaria o funcional, en el contexto de insuficiencia cardíaca o con FEBI reducida, la optimización de la terapia farmacológica y la indicación de implante de dispositivos según las recomendaciones de las guías es un aspecto crucial. Sin embargo, la evidencia relativa a la corrección quirúrgica es limitada, a diferencia de la evidencia que existe en la insuficiencia mitral primaria, y existen dudas de que este enfoque mejore el pronóstico de manera sistemática. En los últimos años, la reparación transcatéter se ha considerado una alternativa prometedora, pero tenemos que valorar con detenimiento los resultados aparentemente contradictorios de los distintos ensayos que disponemos. Los criterios ecocardiográficos para el diagnóstico de la insuficiencia mitral secundaria son iguales que en la insuficiencia mitral primaria. En lo que respecta a las guías americanas y europeas, la indicación para cirugía en la insuficiencia mitral funcional moderada o severa son más limitadas. La plastía mitral se puede considerar en el momento de otra cirugía cardíaca en pacientes con insuficiencia mitral funcional, aunque su beneficio es incierto. En pacientes con insuficiencia mitral funcional severa, la cirugía, ya sea de reemplazo o de reparación, es razonable en el momento de otra cirugía cardíaca con un grado de recomendación clase 2A y se puede considerar como un procedimiento aislado en pacientes con clase funcional avanzada a pesar del tratamiento médico óptimo y de la resincronización cardíaca con un grado de recomendación clase 2B. Existen cambios entre las guías europeas y las guías americanas en relación a la insuficiencia mitral funcional en el contexto de disfunción ventricular izquierda. Se resume que en pacientes con insuficiencia mitral funcional severa se recomienda cirugía valvular solo en pacientes sintomáticos a pesar del tratamiento recomendado por las guías, fármacos y dispositivos, y esta decisión debe ser tomada por un equipo multidisciplinario y estructurado. Y en pacientes con insuficiencia mitral severa y enfermedad coronaria concomitante u otra que requiera tratamiento quirúrgico, se recomienda cirugía valvular, ambas con un grado de recomendación clase 1B. Como hemos estado mencionando, la insuficiencia mitral funcional en pacientes con función ventricular reducida está asociada con un aumento de la mortalidad. La terapia médica óptima es la primera línea de tratamiento en pacientes con insuficiencia mitral funcional. El siguiente paso es la terapia de resincronización cuando esté indicada, ya que esta produce una reducción del grado de insuficiencia mitral, tanto por mejoría del remodelado como por reequilibrio de las fuerzas de tensión y las fuerzas de cierre. Las guías posteriormente recomiendan la anuloplastia mitral restrictiva o la sustitución de la válvula mitral en aquellos pacientes con insuficiencia mitral funcional severa sometidos a cirugía de revascularización coronaria. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia mitral funcional moderada, la decisión de actuar sobre la válvula mitral de forma concomitante a la intervención coronaria sigue siendo objeto de controversia. Algunos autores sugieren que la propia revascularización favorece el remodelado del ventrículo izquierdo y mejora la función de la insuficiencia
insuficiencia mitral y otros preconizan la anuloplastía o la sustitución con prótesis. La existencia de innumerables trabajos que apoyan una u otras teorías mantienen el abierto debate. Y las propias guías nos recomiendan que cuando vemos un ventrículo muy enfermo, una insuficiencia mitral severa, en lugar de considerar a nuestro paciente para una intervención quirúrgica, lo consideraremos para otro tipo de terapia más avanzada, como puede ser un dispositivo de asistencia ventricular o bien el trasplante cardíaco si el paciente es candidato al mismo. La plastía mitral en insuficiencia mitral secundaria puede mejorar los síntomas y la calidad de vida, pero no se ha demostrado que mejore la supervivencia. Un ensayo controlado aleatorizado demostró que la reparación transcatéter con clip de borde a borde en la insuficiencia mitral secundaria mejora tanto la calidad de vida como la supervivencia entre los pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral secundaria de moderada a grave que permanece sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo con el manejo dirigido por las guías de insuficiencia cardíaca. Efectivamente, la insuficiencia mitral es un problema muy relevante de los pacientes en las consultas de insuficiencia cardíaca. Se estima que aproximadamente un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan, además de manera concomitante, una insuficiencia mitral moderada o severa, y es todavía más prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pudiendo afectar hasta el 45% de los pacientes. En lo que respecta a las guías de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, el desarrollo de insuficiencia mitral secundaria afecta negativamente el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto en términos de hospitalización como en supervivencia. Las guías de práctica clínica recomiendan como primer paso en el manejo de esta entidad el tratamiento médico como modificador de pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Entiéndese el empleo de betabloqueantes, inhibidores de la enzima inconvertidora angiotensina y antagonista del receptor de la angiotensina 2. Al igual que ocurrió con la válvula aórtica, las comparaciones directas entre el intervencionismo y la cirugía mitral son cada vez más escasas en los últimos años en relación a la consolidación de las recomendaciones de las guías clínicas y la drástica reducción de la indicación quirúrgica. Un mensaje es recordar que la insuficiencia mitral funcional es una patología que deriva de la enfermedad del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda, que tiene un manejo un tanto particular por este motivo. Es importante enfocarnos en el tratamiento farmacológico y de los dispositivos como primer lugar y clave, pues después de hacer un manejo multidisciplinario con un verdadero heart team para decidir los siguientes pasos a seguir, que bien pueden ser terapias avanzadas, como se comentaba del trasplante o la asistencia, terapias quirúrgicas o terapias percutáneas, pero siempre con lo mejor de cada casa. En los últimos años, los resultados han cambiado debido al desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, como la utilización de cuerdas artificiales y empleo de nuevos conceptos técnicos, como respetar en vez de resecar tejido valvular. Este nuevo enfoque permitió aumentar la factibilidad de reparar con éxito los casos complejos con compromiso difuso de ambas valvas mitrales. Un estudio de Setinkaya y colaboradores demostraron que en pacientes con insuficiencia mitral por prolapso de valva posterior, la utilización de cuerdas artificiales sin resección valvar fue superior a las técnicas tradicionales de resección. Similares resultados fueron publicados por varios grupos quirúrgicos. Si bien la factibilidad de efectuar una correcta reparación mitral avalaría la indicación de cirugía precoz, es muy importante considerar la incidencia de recurrencia de la insuficiencia mitral en el seguimiento alejado. Se sabe que al añadir la anuloplastía a la cirugía de revascularización coronaria en pacientes con insuficiencia mitral isquémica moderada puede mejorar la capacidad funcional, el remodelado ventricular izquierdo, la gravedad de la insuficiencia mitral, los niveles de los péptidos natriuréticos comparado con la cirugía de revascularización de forma aislada. Como podemos observar en este estudio denominado POINT, es el único estudio randomizado que compara la cirugía de revascularización versus la cirugía de revascularización coronaria más anuloplastía en 102 pacientes con insuficiencia mitral moderada, donde se demuestra la mejoría de la fracción de eyección, la clase de funcional y el diámetro ventricular izquierdo a breve plazo, pero no tiene la potencia suficiente para valorar la supervivencia. En este siguiente estudio se tratan pacientes con cardiopatía isquémica avanzada e insuficiencia mitral funcional sometidos a cirugía de revascularización coronaria y anuloplastía mitral restrictiva y valora los efectos de la reducción del volumen del ventrículo izquierdo un año después de la cirugía. El resultado se analiza mediante ecocardiograma transtorácico.
Es un estudio retrospectivo que engloba un total de 157 pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo por isquemia miocárdica intervenidos durante un periodo de 10 años entre 1995 y 2015. Del total de grupo en estudio, 84 pacientes fueron sometidos a anuloplastia mitral restrictiva concomitante a la revascularización coronaria, independiente del grado de regurgitación, y 73 pacientes fueron sometidos solo a cirugía de revascularización coronaria. Se concluye que los pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria más anuloplastía tienen una reducción significativa del volumen sistólico del ventrículo izquierdo en comparación con los pacientes que solo se sometieron a revascularización y recomiendan esta actitud quirúrgica. Sin embargo, no se observaron diferencias entre ambos grupos en relación a la supervivencia y la FEBI no mejora significativamente en el grupo con anuloplastía. La anuloplastía mitral restrictiva es una opción de tratamiento quirúrgico para pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral funcional. Sin embargo, se ha informado de insuficiencia mitral recurrente en el seguimiento a mediano plazo. El objetivo de este estudio que se está presentando fue identificar los predictores ecocardiográficos de insuficiencia mitral recurrente en pacientes con insuficiencia cardíaca sometidos a anuloplastía mitral. Durante un seguimiento medio de 2.6 años, se dio seguimiento a 109 pacientes con insuficiencia cardíaca que se habían sometido a reparación de la válvula mitral. Y se concluyó, como determinantes independientes, que los pacientes con insuficiencia mitral recurrente habían tenido mayores ángulos de las valvas anterior y posterior preoperatoria, altura de la tienda de campaña, área de la tienda de campaña e índice de esfericidad del ventrículo izquierdo en comparación con los pacientes sin insuficiencia mitral recurrente. En este otro estudio se informó que la presencia de aneurisma o disinesia basal del ventrículo izquierdo es un predictor de recurrencia de insuficiencia mitral, por lo tanto, su presencia implica una plasticidad mitral más compleja. Esto ha sido por todo. Muchísimas gracias por su atención.